muchas veces te puede llevar a un vínculo donde cracks.net, donde está el software y el software para hacer el craqueo, que es para habilitarlos sin pagar. Sí. Entonces, pues puede ser que ese vínculo esté de primeras y de segundas esté el sitio oficial del fabricante. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque de pronto lo más fácil es no pagar por un servicio. Sí. Veámoslo así, es cuestión de cultura. Ojo porque también hay unos gratuitos. Ahora bien, Sí. y antes de ir con Andrés y hablar de los podcasts, que es un tema muy interesante también, y de la seguridad, que gira al lado de los podcasts, por así decirlo, casi que no puedo, caramba. Quería preguntarle, si uno tiene una cámara fotográfica, Sony, qué sé yo, LG, Samsung, lo que sea, y perdió el CD original para montar esa cámara en el computador y uno busca por internet, ahí estaríamos hablando del mismo problema. También puede encontrar una página que no sea. Potencialmente sí, o sea, con driver se podría, pero generalmente cuando son programas muy especializados, muy probablemente los primeros links sean los del fabricante. Los que son. Okay, eso es bien importante. Lo mejor siempre es ir al fabricante, busque si mi cámara es Sony, ir a Sony, si ir exactamente al nombre del fabricante, ir a la parte de descargas o de soporte y ahí directamente consultarle directamente al fabricante. Y si tiene algún costo, pues habrá que pagarlo y muchas veces son gratuitos. Volvemos entonces con Andrés Velázquez, quien nos acompaña desde México en el DF. Andrés, quedé emocionadísima con el podcast, pero antes de hablar del podcast necesito saber cómo se crea uno. ¿Qué es un podcast? Bueno, un podcast es algo que nace a partir de las redes y del internet. Es el poder llegar a crear un capítulo en este caso como si fuera una radio, donde en este caso nosotros creamos un podcast de 40 minutos donde estamos hablando, discutiendo del tema particularmente de seguridad de la información y de delitos informáticos. Bien, Andrés, ¿qué tan vulnerables son los podcasts? Bueno, aquí yo creo que el podcast es más un tema de concientizar a las personas, el poder llegar a hacer una búsqueda. Por ejemplo, ustedes en iTunes o incluso en internet buscan Crimen Digital Podcast, que es el nombre del podcast que nosotros hemos creado. Ahí van a poder llegar a bajar y escuchar este tipo de información. Realmente no es algo que pueda llegar a ser vulnerable o que pueda llegar a ser utilizado como un medio para cometer algún delito. Hasta ahorita no lo hemos visto, ¿no? Ahorita que lo preguntaste de esa manera, a mí se me empezaron a ocurrir opciones para poder llegar a cometer algún tipo de ventaja sobre ello. Ahora, ojo, Andrés, hay podcasts de todo tipo, ¿no? Es que ahí el problema. Hay unos muy saludables, muy buenos, en fin, científicos, de lo que usted quiera, pero podcasts se encuentran en el mercado pues de todo tipo y son bien interesantes de hacer y muy sencillos, como bien lo decía Andrés. Bueno, vamos a hacer nuevamente una pequeña pausa, ya regresamos, tengo una segunda pregunta para ustedes y ahorita tenemos preguntas también de los televidentes, posiblemente para nuestros expertos.